Un artista cubano que nació, creció, formó una familia y se volvió disidente estando en la Cuba comunista, conversó con nosotros en Desde el Capitolio. Elías Enoch Permut es un artista conceptual, poeta, crítico de arte e influencer que tuvo que decidir entre conservar la vida fuera de su país y lejos de su familia o salir y enfrentar un futuro incierto, pero vivo. ¿Qué piensa un cubano como Elías, que toda su vida vivió bajo el régimen castrista, acerca del mismísimo futuro de Cuba? Escúchelo de su propia voz. Bienvenidos a Desde el Capitolio. Soy Celeste Armenta desde Ciudad de México. Bienvenido, Elías. Un placer estar aquí contigo y compartir un poco de mis opiniones políticas sobre problemas globales y de Cuba y de Estados Unidos. Gracias, Elías. Para que nuestro público, hispanos en Estados Unidos, gran parte de México y Latinoamérica, entienda quién es Elías, cuéntanos cómo era tu vida en Cuba, qué era lo que hacías y cómo decides venirte a México. Yo era en Cuba un poeta, artista visual de arte contemporáneo y crítico de arte y promotor. Hacía peñas literarias, promovía artistas. Fui un creador que viví prácticamente en el anonimato toda mi vida. Primero viví una primera parte de mi vida en Ciudad Ávila, donde nací, y luego me fui a Camagüey, que es donde los Montejos Permut son de allí. Y me fui a vivir con mi esposa para Camagüey. Era un total desconocido. Yo recuerdo, vamos a hablar del gran Alfonso Reyes. El gran Alfonso Reyes, el poeta mexicano. Hay una anécdota, ¿no? Que Jorge Luis Borges dice: yo era en Buenos Aires el hombre invisible y Alfonso Reyes me descubrió. Yo era en Cuba el hombre invisible durante toda mi vida, hasta entrado a los 40 años. Y las redes sociales, más bien los motores de búsqueda, las IA, las inteligencias artificiales, fue el internet el que me hizo justicia, el que me dio visibilidad internacional. Porque yo, como ya te dije, pasé prácticamente toda mi vida en el anonimato, en una oscura provincia olvidada por Dios. Y toda mi vida se circunscribió a actividades, exposiciones sin trascendencia, sin visibilidad. Ya, como dijo el gran Jorge Borges, yo era en Buenos Aires el hombre invisible y Alfonso Reyes me descubrió. Yo era en Cuba el hombre invisible y el internet me descubrió y me hizo justicia. Nos comentabas hace un momento, tú iniciaste desde los 15 años. Sí, yo empecé con 15 años. Soy un artista visual, un creador, esencialmente autodidacta. El único curso en el que estuve, o taller, como quiera que se le llame, con 15 años estuve en el taller de grabado de Miguel Chamorro Rocamora, un artista camagüeyano que era profesor en Ciudad de Ávila, y empecé con 15 años, estuve alrededor de 8 meses, de 8 a 11 meses, ya hasta cumplir los 16 años en ese taller con el maestro Miguel Chamorro Rocamora, grabador, uno de los mejores grabadores de Cuba, y con él me formé. Ya no estoy viviendo en Cuba, en estos momentos estoy viviendo en Estados Unidos, hasta donde sé. Y con 15 años empecé con él ahí. Y ya después fue autoestudio y fue disciplina y esforzándome por mí mismo. Con mucho autoestudio, con mucho sacrificio, fui poco a poco avanzando como artista. Ok, tú nos comentaste también hace un momento, para que lo sepa nuestro público, Elías llegó a México en el 2021.
No, 2025. 2025. En el 2021, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito ese proceso entre el 2021 y el 2025. ¿Qué pasó en esos años? En el 2021 yo fundé con el mejor crítico de arte contemporáneo de Cuba, es mi opinión y la de mucha gente, Héctor Antón, mi mejor amigo de toda la vida. Fundamos una plataforma que se opone a la dictadura cubana, el proyecto Elías Permú, y que publicamos y defendemos artistas que se enfrentan a la dictadura cubana, al gobierno cubano, de la familia Castro, que son muy marginados en Cuba, no tienen visibilidad. Entonces, a esos artistas que no tenían voz, nosotros empezamos a publicarlos, a defenderlos, que no podían exponer en una galería, que estaban marginados. Y no hicimos el trabajo normal de activista o de opositores normal, que siempre es denunciando una protesta, un cartel. Nosotros decidimos pelear contra la dictadura cubana promoviendo a los artistas, esos artistas incomprendidos que se oponían y se oponen al gobierno y que eran marginados. Y entonces eso fue en el 2021 y empezamos a trabajar ahí, a publicar, ya llevamos media década. Héctor murió en 2024 a principio, mi mejor amigo, imagínate, mi mano derecha, todo lo hacíamos a cuatro manos. Y entonces, ¿qué puedo decirte? Que me disparé exponencialmente. Yo era un total desconocido y la plataforma del Proyecto Permú me dio visibilidad internacional. Entonces te digo, no sé a quién agradecerle. Bueno, le agradezco a las inteligencias artificiales, a la CIA, a los motores de búsqueda, no sé cómo decirte, al internet, al universo digital, que fue lo que me dio una gran visibilidad. Y entonces yo, al ayudar a otros, porque nuestra plataforma de Héctor y mía es una plataforma altruista que promovemos sin cobrar nada, por amor al arte y a pelear contra la dictadura cubana. Al yo ayudar a los demás y dedicarme a ayudar a los demás y nunca publicar mi pintura ni mi poesía, publicar a los demás y los demás, hizo que las personas se fijaran en lo que yo hacía, en mi poesía, en mi pintura. Y así fue como fui conocido internacionalmente. En ese momento tú tenías una vida, tú tienes familia. Sí, tengo una esposa, Grete González Suárez, llevo 15 años casado con ella, tengo una hija con ella que ahora tiene 12 años, Rebeca Permú, y a mi hijastro Robin, que bueno, como hicimos en Cuba, el que tiene la vaca tiene el ternero. Yo estoy con Robin y como si fuera su padre, soy su padre. Desde que el muchacho tiene 11 o 12 años y tengo una familia maravillosa que la he construido y que somos muy unidos. Elías, cuando tú naciste ya había un régimen castrista en Cuba. Toda tu vida fue así. ¿Cómo decides salir de Cuba? ¿Por qué decides salir de Cuba? A ver, vamos al centro del asunto, del problema. Mi abuelo Domingo Montejo Permú fue cabo de la Guardia Rural, se enfrentó a Camilo Cienfuegos cuando venía el ejército rebelde conquistando Cuba, que gobernaba, que Fidel Castro estaba al frente de ellos. Bueno, y mi abuelo se enfrentó a Camilo Cienfuegos y a su columna 2 y fue asesinado. No se rindió, fue un patriota. Y mi tío, abuelo, hermano de mi abuelo, José Montejo Permú, fue fusilado. Y entonces, eso marcó muy fuerte mi vida, ¿no? Yo empecé a hacer amistades con opositores de joven, Raúl Rivero, el poeta Antonio Femenía, que escribió para Cuba Press, la agencia independiente que formó Raúl Rivero en los 90. Luego los 2000, Ángel Santiesteban, Rafael Almanza, que para mí, si no uno de los opositores, el opositor de más edad que queda en Cuba, el poeta Rafael Alcide. Entonces, ya yo me iba relacionando por el sufrimiento, el dolor que tenía yo de mi familia, que era de derecha y que fueron asesinados por la dictadura. Bueno, mi abuelo todavía no era dictadura, era con la invasión, y luego mi tío abuelo cuando la dictadura. Fue un proceso
lento de evolución donde yo me fui reconociendo como opositor a la dictadura cubana. Y entonces, en homenaje y en honor a mis mártires asesinados, yo dije, bueno, voy a fundar una plataforma donde voy a defender la cultura cubana que se opone a la dictadura. Y por ahí van los tiros. Como decía mi abuela, que decía mi abuelo, por ahí empecé todo. Y llegó un momento que ya llevaba 4 años, casi media década, enfrentándome a la dictadura, publicando artistas en contra de la dictadura y haciendo post directo en contra del sistema, en contra del gobierno de la familia Castro, del régimen. Y empecé a sufrir amenazas, empecé a sufrir intimidación. Y llegó un momento que le dije a mi esposa, me voy de Cuba porque si caigo preso, de hecho estuve una noche preso en un calabozo y me dijeron que los artistas y los grupos no podían ser contrarrevolucionarios. Y yo le dije a mi mujer, mira, yo no tengo miedo a la cárcel, pero si yo caigo preso, ¿quién le va a dar un plato de comida a mi hija? Tú sabes que nosotros, ni con mi familia paterna, ni con la familia tuya, ni paterna ni materna, hemos hecho una familia lejos de todos ellos. Si yo caigo preso, mi hija se va a morir de hambre, yo me voy. Y entonces, por eso estoy aquí en México. Escapé de Cuba y aquí estoy. Y estoy muy agradecido de tu patria, que me ha acogido como un hijo. Y aquí tengo mi mejor amigo, que es un mexicano, Marco Antonio Jiménez. Y estoy muy agradecido de tu tierra porque me dio refugio. Y aquí vivo en libertad. Muy bien. Elías, cuando tú saliste de Cuba, digamos, había cierta continuidad en Cuba. A partir de enero hacia acá de este año, las cosas cambiaron. Una vez que Estados Unidos decide ir por Maduro a Venezuela, fue algo inesperado para todos. Es correcto. Eso cambió. En adelante ha habido varias declaraciones del presidente Trump, de Marco Rubio, etcétera, y están apuntando a Cuba. De hecho decían, después de Irán sigue Cuba. Y tú tienes esa perspectiva que acabas de salir de Cuba. ¿Cómo ves a los cubanos en este momento? Que ellos no están afuera, no tienen esa perspectiva que tienes tú. ¿Qué piensan ellos de esto que está pasando en el exterior? Bueno, yo te puedo decir y te puedo afirmar que la inmensa mayoría de los cubanos quieren que Estados Unidos y Donald Trump intervengan en Cuba. Vaya a ver la entrevista completa en nuestra plataforma de Epoch TV dando clic en el enlace de la descripción. ¿Qué se necesita para convertirse en ciudadano de Estados Unidos? La mayoría respondería de inmediato, nacer en territorio estadounidense. Pero, ¿es realmente así de simple? Durante más de un siglo, esa respuesta parecía indiscutible. Sin embargo, hoy vuelve a estar en el centro de uno de los debates constitucionales más importantes del país. Una orden ejecutiva del presidente Donald Trump intentó cambiar la forma en que se interpreta uno de los principios más antiguos de la Constitución estadounidense. La controversia llegó hasta la Corte Suprema y ayer mismo el máximo tribunal emitió un fallo que podrá marcar el rumbo del debate migratorio durante muchos años. ¿Por qué esta decisión genera tanta discusión? ¿Qué dice realmente la Constitución? ¿Qué significa estar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos? ¿Y por qué algunos sostienen que la ciudadanía por nacimiento nunca fue pensada para aplicarse como se hace actualmente? Hoy, en Desde el Capitolio, vamos a analizar el origen de este debate, el histórico fallo de la Corte Suprema y las consecuencias políticas y legales que podría tener para el futuro de la inmigración en Estados Unidos. Mi nombre es Julián Bertone y hoy estoy cubriendo a Pachi Valencia. Empecemos. Hace apenas un día, el 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una de las decisiones más importantes del año en materia de inmigración y derecho constitucional. En un fallo que rápidamente generó repercusiones políticas,
el máximo tribunal declaró inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía automática por nacimiento para determinados hijos de inmigrantes. La decisión no solo representa un revés para una de las principales promesas migratorias del presidente, sino que también reabre un debate que lleva más de 150 años acompañando la historia constitucional estadounidense. Pero para entender qué ocurrió realmente, primero hay que responder una pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente la ciudadanía por nacimiento y por qué existe? En Estados Unidos, desde hace generaciones, es una regla general que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Y este principio no nació por casualidad. Está consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución ratificada en 1868, apenas 3 años después del final de la Guerra Civil. Su texto establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. Originalmente esta enmienda fue aprobada para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados y evitar que los estados pudieran negarles ese derecho. Sin embargo, con el paso de las décadas, su interpretación se amplió considerablemente. El momento decisivo llegó en 1898, cuando la Corte Suprema resolvió el histórico caso de Estados Unidos contra Wong Kim Ark. Wong había nacido en San Francisco de parte de padres chinos que residían legalmente en Estados Unidos. Cuando el gobierno intentó negarle la ciudadanía, la Corte Suprema falló a su favor y estableció un precedente que permanece vigente desde hace más de un siglo. Salvo contadas excepciones, nacer en suelo estadounidense convierte automáticamente a una persona en ciudadano estadounidense. Ese precedente se convirtió en la base jurídica del sistema actual. Sin embargo, el presidente Donald Trump siempre sostuvo que esa interpretación fue mucho más allá de lo que realmente pretendían quienes redactaron la 14ª enmienda en la Constitución. Por esa razón, el 20 de enero de 2025, durante su primer día de su segundo mandato presidencial, Trump firmó la orden ejecutiva 14.160. La medida buscaba impedir que recibieran automáticamente la ciudadanía los hijos nacidos en Estados Unidos cuando la madre se encontraba ilegalmente en el país y el padre no fuera ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Y también alcanzaba a determinados visitantes temporales. Según la Casa Blanca, la expresión constitucional sujeta a su jurisdicción nunca tuvo la intención de abarcar a todas las personas que simplemente nacieran dentro del territorio estadounidense. Para la administración de Donald Trump, la 14ª enmienda fue creada para proteger a los antiguos esclavos y sus descendientes, no para otorgar ciudadanía universal a quien sea. Sin embargo, esta orden ejecutiva nunca llegó a entrar plenamente en vigor. Durante los primeros meses de 2025, varios jueces federales bloquearon su aplicación al considerar que probablemente violaba tanto la Constitución como la legislación federal vigente. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema y ayer, 30 de junio de 2026, el máximo tribunal emitió su decisión definitiva. Por mayoría, la Corte declaró inválida la orden ejecutiva. El presidente del tribunal, John Roberts, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria. Su argumento fue que la tradición jurídica estadounidense siempre siguió el principio conocido como jus soli, o derecho del suelo, heredado del derecho inglés. Según Roberts, prácticamente toda persona nacida dentro del territorio estadounidense queda sujeta a la jurisdicción del país desde el momento de su nacimiento, independientemente de la situación migratoria de sus padres. En consecuencia, la 14ª enmienda protege también a los hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes temporales. Roberts escribió además que la ciudadanía representa el derecho a tener derechos y recordó que quienes redactaron la 14ª enmienda decidieron extender esa protección a toda persona nacida libre en esta tierra. Pero la decisión estuvo lejos de ser unánime. 3 jueces, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, votaron en contra. Mientras tanto, el juez Brett Kavanaugh coincidió parcialmente con la mayoría, aunque sostuvo que el Congreso sí podría modificar la legislación vigente sin necesidad de cambiar la Constitución.
La disidencia más contundente fue la de Clarence Thomas. En un voto particular de 90 páginas, Thomas afirmó que la mayoría estaba reinterpretando la 14ª enmienda para proteger derechos que, según él, nunca fueron contemplados por quienes la redactaron. A su juicio, la ciudadanía estadounidense está siendo aprovechada desde hace décadas por inmigrantes ilegales y por quienes participan del llamado turismo de nacimiento. Es decir, extranjeros que viajan temporalmente a Estados Unidos con el único objetivo de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía. Thomas llegó incluso a afirmar que el fallo devalúa la ciudadanía estadounidense y expresó sus dudas de que esta interpretación constitucional resista el paso del tiempo. Por el contrario, organizaciones defensoras de los derechos civiles celebraron la decisión. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, conocida como la ACLU, sostuvo que el fallo reafirma una promesa fundamental de Estados Unidos. Si una persona nace en el país, es ciudadana y ningún presidente puede modificar la Constitución mediante una orden ejecutiva. La respuesta de Donald Trump no tardó en llegar. Pocas horas después del fallo, el presidente calificó la decisión como una lástima para el país, pero aseguró que aún existe otro camino para cambiar las reglas. Y este mismo 30 de junio pidió públicamente al Congreso que apruebe una ley para restringir la ciudadanía por nacimiento. Según Trump, no sería necesaria una reforma constitucional. Y varios legisladores republicanos ya manifestaron su intención de impulsar iniciativas en ese sentido. Entre ellos se encuentra el senador Eric Schmidt, quien anunció que presentará un proyecto para limitar la ciudadanía automática únicamente a los hijos de personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos. Otros, como el senador Rand Paul, consideran que un cambio de semejante magnitud solo podría realizarse mediante una nueva enmienda constitucional, un proceso mucho más complejo que requiere amplias mayorías en el Congreso y la ratificación de los estados. En otras palabras, aunque la Corte Suprema cerró este capítulo judicial, el debate político apenas comienza y probablemente seguirá ocupando un lugar central en la discusión sobre la inmigración durante los próximos meses, porque más allá de las diferencias partidarias, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Qué significa realmente estar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos? La respuesta a esa frase, escrita hace más de siglo y medio, continúa definiendo quién puede ser considerado ciudadano estadounidense en pleno siglo XXI. Y eso fue todo por hoy en Desde el Capitolio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.